El mantel de hilo pesaba sobre mis rodillas como una losa de mármol. A mi alrededor, el murmullo del restaurante era un zumbido de abejas en una colmena de lujo y apariencias, un lugar donde cada plato costaba más que mi pensión autoimpuesta de 1.200 euros. Yo, con mi vestido del Corte Inglés de hace 3 temporadas, era una nota discordante en aquella sinfonía de bolsos de Loewe y relojes de oro. Mi hijo Javier y su mujer Patricia sonreían, unas sonrisas tan amplias y tan falsas que parecían talladas en cera, a punto de derretirse bajo las carísimas lámparas de diseño. Patricia no paraba de hablar de su último viaje a Vaqueira Beret, mientras su Range Rover, ese que yo pagué con la venta de un local en la Gran Vía, esperaba fuera como un animal de presa. Y en el centro de la mesa, ajeno a todo, mi vaso de agua, lleno hasta el borde, con una rodaja de limón flotando como un salvavidas en un mar en calma. Un mar que yo, por un instinto animal que se me revolvía en las entrañas, me negaba a tocar. La dulzura de sus voces era empalagosa, casi nauseabunda. «Mamá, tienes que cuidarte más. Estás muy delgada», decía Javier, el mismo que la semana pasada me había llamado para exigirme el pago de una derrama de 6.000 euros de su piso en la calle Serrano. Patricia, con esa mirada rapaz que tan bien conocía, me cogió la mano por encima de la mesa, sus uñas de gel perfectamente esculpidas, rozando mi piel arrugada. «Y Carmen, qué broche tan bonito llevas. Es el de la abuela, ¿verdad? Tiene un aire tan vintage». Así llamaba ella a todo lo que consideraba viejo y prescindible, incluyéndome a mí. Sentí el frío en la barriga, ese sabor amargo que no se quita ni con el pan recién horneado que nos servían. El joven camarero, un muchacho con cara de buen niño de Zamora, se acercó a rellenar las copas de vino, y nuestras miradas se cruzaron un instante. En sus ojos no vi la indiferencia profesional que esperaba, sino una sombra de pura y genuina preocupación que me heló la sangre. «Bebe un poco de agua, suegra, que con la tensión se te seca la boca», insistió Patricia, empujando el vaso ligeramente hacia mí con la punta de sus dedos. Su gesto, supuestamente amable, fue la sirena de alarma definitiva. La tensión. ¿Qué tensión? La de escuchar a mi único hijo esbozar un plan absurdo sobre criptomonedas que requería una pequeña inyección de 500.000 euros, o la tensión de verle sudar frío mientras evitaba mi mirada, sus ojos fijos en ese maldito vaso de agua, como si contuviera la solución a todos sus problemas. De repente, el aire del local se volvió denso, irrespirable. El perfume caro de mi nuera me olía a veneno, y el murmullo de las otras mesas se convirtió en un eco lejano. Mi mundo se había reducido a esa mesa, a sus 2 sonrisas depredatorias y a ese vaso de agua. Un objeto tan simple, tan inocente, que en ese preciso momento se había convertido en la frontera cristalina entre la vida y la muerte. Y yo sabía, con una certeza que nacía de lo más profundo de mi ser, que no debía cruzarla. Mi memoria no es la de antes, pero hay cosas que se graban a fuego en el alma, como el olor de las barricas de roble en la bodega de mi difunto marido. Ricardo, mi Ricardo, levantó ese imperio desde la nada, con tierra bajo las uñas y el sol de La Rioja curtiéndole la piel. Él me enseñó el valor del trabajo, el peso de cada peseta ganada con sudor. Cuando se fue, me dejó con un patrimonio de 40 millones de euros y una única promesa susurrada en su lecho de muerte. «Cuida del niño, Carmen, que no le falte de nada, pero que aprenda a ser un hombre como su padre. Y Ricardo, qué poco sabías tú que el dinero sin esfuerzo no forja hombres, sino que cría parásitos insaciables. Yo, en mi ceguera de madre, me dediqué a cumplir la primera parte de tu promesa, olvidando por completo la segunda, y en ese olvido sembré la semilla de mi propia desgracia, regándola con billetes y sacrificios sin fin. Recuerdo perfectamente el día que vendí el apartamento de Javia, nuestro refugio frente al mar. Javier había sido aceptado en un máster carísimo en el Instituto Internacional de Negocios Estratégicos, un nombre pomposo para una estafa de libro. Me costó exactamente 60.000 euros, el valor íntegro de la venta. Firmé los papeles en la notaría con un nudo en la garganta, pensando en los veranos que ya no pasaríamos allí, en el olor a salitre que se llevaba el viento. Javier ni siquiera vino. Me llamó por teléfono, eufórico, hablando de contactos y oportunidades. «Gracias, mamá, esto me va a abrir todas las puertas», dijo. Y yo le creí. Le entregué las llaves de su futuro sin darme cuenta de que también le estaba entregando la llave para vaciar mi vida, mis ahorros y mi dignidad. Las puertas que se abrieron no fueron las del éxito, sino las de una codicia sin fondo que yo misma estaba financiando con los ladrillos de mis recuerdos. Luego llegó Patricia. La conocí en la cena de graduación de aquel máster fraudulento.
Era todo dientes y ambición, con unos ojos que no miraban, sino que tasaban. La boda fue un espectáculo orquestado por ella, una exhibición de poderío económico que costó la friolera de 85.000 euros, pagados íntegramente de mi bolsillo. Desde el convite en una finca exclusiva a las afueras de Madrid hasta su vestido de un diseñador de moda, todo fue un derroche. La oí, a mis espaldas, decirle a una de sus amigas mientras yo me retocaba el moño en el baño: la pobre Carmen, qué aire de pueblo tiene. El broche es bueno, pero el vestido parece de mercadillo. No dije nada. Me tragué la humillación como me tragaría tantas otras. Sonreí para las fotos y brindé por una felicidad que ya entonces sentía tan falsa como los diamantes de imitación que adornaban su recogido. Ese día no solo casé a mi hijo, sino que adopté a mi verdugo. El siguiente clavo en mi ataúd financiero fue el piso de la calle Serrano. Mamá, no podemos vivir en cualquier sitio. Las apariencias son fundamentales para mis negocios, me dijo Javier. Y yo, estúpida de mí, accedí a pagarles el alquiler. 6.000 euros cada mes. Desde hace 5 años he firmado una transferencia por valor de 6.000 euros. Hagan ustedes la cuenta. 62.000 euros al año. Un total de 360.000 euros hasta la fecha, destinados a mantener un escaparate de lujo en uno de los barrios más caros de España. He estado en ese piso un puñado de veces. Es un lugar frío, impersonal, decorado con muebles de diseño que parecen gritar su precio. No hay una sola foto mía en las paredes, no hay calor de hogar, solo el eco de sus risas en fiestas a las que rara vez me invitaban, porque mi sencillez, mi vestido de El Corte Inglés, desentonaba con sus amistades de La Moraleja. Me sentía como la protagonista de una tragedia griega, sacrificándome en el altar de la felicidad de mi hijo, sin darme cuenta de que no alimentaba su felicidad, sino un monstruo de egoísmo y avaricia que yo misma había creado con mi amor ciego y mi chequera. Todo empezó a cambiar hace unos meses. La llamada ya no fue para pedir, sino para exigir. Se trataba de una derrama de 6.000 euros para el edificio de la calle Serrano. La voz de Javier al otro lado del teléfono era distinta. No había súplica, solo una frialdad cortante, casi una amenaza. Mamá, esto hay que pagarlo ya. Hacienda nos tiene en el punto de mira y no podemos permitirnos ningún desliz. O lo pagas o tendremos un problema muy serio. Por primera vez en todos estos años, algo dentro de mí hizo clic. El velo de amor maternal se rasgó y vi la realidad con una claridad aterradora. No era mi hijo pidiendo ayuda, era un extraño, un acreedor implacable reclamando lo que consideraba suyo. Colgué el teléfono y por primera vez en mi vida dudé. Sentí que esa llamada no era el final de nada, sino el principio de algo terrible, y no me equivocaba. Y entonces, después de los entrantes y las sonrisas forzadas, lo soltó. Javier, con la voz un poco temblorosa y una capa de sudor brillando en su frente, pronunció la cifra que sellaría su destino. Mamá, necesito 500.000 euros. Es una oportunidad única. Un fondo de inversión en criptoactivos con una rentabilidad garantizada del 30%. Se llama Quantum Leap Capital. El nombre era tan ridículo y pomposo como él. No me miraba a mí, sino a un punto fijo por encima de mi hombro, como si estuviera leyendo un guión mal aprendido. 500.000 euros. No era una petición, era una demanda envuelta en papel de seda. El precio de mi cabeza. El aire del restaurante de repente se sintió denso, pesado, y el murmullo de las otras mesas pareció desvanecerse en un silencio expectante, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando mi respuesta. La respuesta que siempre había dado. Por primera vez en 45 años, la palabra sí no salió de mi boca. En su lugar, un silencio se instaló entre nosotros, un silencio tan profundo y pesado que podría haberse cortado con el cuchillo de la plata. Tengo que pensarlo, Javier, dije, y mi voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra mujer. Vi el destello de pánico en sus ojos, seguido de una ira mal disimulada. Patricia, a su lado, dejó caer su sonrisa de cera por una fracción de segundo, revelando la mueca depredadora que se escondía debajo. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. La falsa calidez se evaporó, dejando un frío polar, el frío de la decepción de un acreedor al que se le niega su pago. Sentí como si hubiera pisado una grieta en el hielo fino que sostenía nuestra relación,
y bajo mis pies el abismo oscuro de la verdad comenzaba a abrirse. Mis ojos, huyendo de la traición que tenía sentada enfrente, buscaron refugio en la sala y se encontraron con los del joven camarero. Lucas estaba de pie junto a una columna, no muy lejos, y no estaba puliendo copas ni atendiendo a otros clientes. Nos estaba observando, y en su mirada no había la discreta indiferencia de un profesional. Había un horror puro y sin adulterar. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo, pero en ese segundo él me lo dijo todo. Su expresión confirmó la terrible sospecha que florecía en mi pecho como una planta venenosa. Él lo había visto. Había sido testigo del acto innombrable que acababa de ocurrir. Su juventud, su decencia, se habían convertido en el espejo que me devolvía la imagen monstruosa de mi propio hijo. Con una determinación que me dejó sin aliento, el muchacho se movió. Cogió una jarra de agua de una mesa de servicio y se dirigió hacia nosotros con paso firme. «Disculpen, permítanme que les sirva un poco más de agua», dijo, con la voz perfectamente controlada. Al llegar a mi lado, su codo tropezó torpemente con la jarra, y un torrente de agua helada se derramó sobre la mesa, empapando el mantel, mi regazo y salpicando a Patricia, que soltó un gritito de indignación. En la confusión que siguió, mientras él se disculpaba profusamente y secaba el desastre con servilletas, su mano se movió con la velocidad de un rayo. Con una destreza increíble, retiró mi vaso, el vaso contaminado, y lo reemplazó por uno nuevo y limpio que había traído en su bandeja. Fue un acto de magia, un truco de prestidigitación ejecutado en medio del caos. La calma volvió a la mesa, pero no a mi alma. Un nuevo vaso de agua, impoluto, estaba frente a mí. «Bebe un poco, mamá, que con el susto te habrás quedado seca», dijo Javier, con una urgencia en la voz que me heló la sangre, pero yo ya no le escuchaba. Mi mirada seguía al joven camarero que se alejaba con mi vaso original en su bandeja, como si se llevara el cuerpo del delito. Antes de desaparecer tras la puerta de la cocina, se giró y me lanzó una última mirada. Una mirada que era una advertencia, una confirmación y una llamada a la acción. Y entonces, como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro, todo encajó. La petición de dinero, mi negativa, la distracción de Patricia, el movimiento furtivo de Javier, la mirada de horror de Lucas, el oportuno accidente. La venda no se cayó, fue arrancada de mis ojos con una violencia brutal, revelando un abismo de traición tan profundo que me robó el aliento. El amor de madre murió en ese instante, y en su lugar nació una reina de hielo. El mundo que se había detenido en un silencio de tumba volvió a girar de golpe. El murmullo del restaurante regresó a mis oídos, pero ahora sonaba distinto, hueco, como el eco en una catedral vacía. Sentí el frío del agua derramada en mi regazo, una humedad helada que parecía trepar por mi columna vertebral, pero el verdadero hielo estaba en mi corazón. Miré a Javier, a Patricia. Sus rostros eran una mezcla grotesca de irritación por el mantel mojado y un alivio mal disimulado porque el camarero se había llevado el vaso. No sabían que yo lo sabía todo. En ese instante, entre el olor a vino caro y la humillación, tomé una decisión. No habría gritos. No habría un escándalo en mitad del barrio de Salamanca. No les daría esa satisfacción. Mi venganza no sería un plato caliente y visceral, sería un banquete helado, servido en el momento preciso, con la precisión quirúrgica de un maestro de esgrima. Tragué saliva, forcé una sonrisa temblorosa y me preparé para la mejor actuación de mi vida. La comedia que representé en los siguientes 20 minutos merecía un Goya. Me quejé del frío, del vestido empapado, de un súbito dolor de cabeza que, según yo, era producto de la tensión del día. «Hijos, perdonadme, pero creo que esta vieja ya no está para estos trotes. Se me ha revuelto todo», dije, llevándome una mano a la frente con un dramatismo calculado. Vi en sus ojos el destello de la victoria. La vieja se iba. El plan, aunque interrumpido, podría reanudarse en otro momento. Javier, solícito de repente, me ayudó a levantarme. Su mano en mi brazo se sentía como el toque de un reptil. «Claro, mamá, te llevamos a casa», ofreció. «No, de ninguna manera. Acabad vuestra cena tranquilamente, que seguro que os ha costado un dineral. Pediré un taxi. No os preocupéis por nada». Les di un beso a cada uno, una caricia helada en sus mejillas, y mientras me alejaba, sentí sus miradas clavadas en mi espalda.
2 puñales de impaciencia y codicia. No se imaginaban que la mujer que salía por esa puerta ya no era su madre, sino su juez. El trayecto en taxi desde el barrio de Salamanca hasta mi piso de Chamberí fue un viaje a través de mi propia estupidez. Las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, borrosas, como acuarelas deshechas por las lágrimas que ahora sí me permitía derramar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia pura, cristalina. Cada semáforo en rojo era una fotografía de mi vida. El apartamento de Javi vendido, el Range Rover blanco reluciente, los 6.000 euros mensuales del alquiler en la calle Serrano. Cada euro, una palada de tierra sobre mi propia tumba, una que ellos cavaban con entusiasmo, mientras yo les sonreía. El taxista, un hombre mayor con cara de buena persona, debió ver mi reflejo en el espejo. ¿Se encuentra bien, señora? Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo explicarle que acababa de descubrir que el hijo al que le di la vida había intentado quitármela por un puñado de billetes? Al llegar a mi portal, le di un billete de 50 euros. «Quédese con el cambio», le dije. Era el primer dinero que gastaba en mí, en mi libertad, en años. Una vez dentro de mi casa, el silencio fue mi único compañero. El olor a cera de muebles y a recuerdos me golpeó con fuerza. Por un instante me apoyé contra la puerta cerrada. Y el peso de 72 años de vida casi me derrumba. Pero la imagen del rostro de Lucas, el camarero, su mirada de pánico y decencia, me devolvió la fuerza. Él, un desconocido, había arriesgado su trabajo por salvarme. Mi propio hijo había arriesgado mi vida por destruirme. No había tiempo para el luto. Fui directa al viejo secreter de Ricardo, donde guardaba la agenda de contactos que no había tocado en años. Mis dedos, temblorosos pero decididos, buscaron un nombre: Menéndez Abogados. Don Anselmo Menéndez, el viejo amigo y notario de mi marido, un hombre de la vieja escuela, de honor y palabra. Marqué su número personal. Eran las 11 de la noche, pero no me importó. Anselmo, soy Carmen, la viuda de Ricardo. Perdona la hora, necesito verte. Mañana a primera hora. Es un asunto de vida o muerte. Esa noche no dormí. La cama se sentía como un lecho de espinas. Preparé una taza de tila que se quedó fría sobre la mesa del salón. En su lugar, abrí la caja fuerte que Ricardo había instalado tras un falso panel en la biblioteca. Saqué las escrituras, los dosieres de las acciones del IBEX 35, los contratos de alquiler de los locales de la Gran Vía. El papel crujía bajo mis dedos. Era el imperio que mi marido había construido con sudor y que yo, en mi ceguera, había permitido que su hijo saqueara. Me senté a la mesa del comedor, con la pluma Montblanc de oro de Ricardo en la mano, y empecé a hacer listas, un inventario de mi fortuna, pero también un inventario de mis errores. Cada cifra que escribía era un clavo más en el ataúd de mi amor de madre. El sol me sorprendió así, con la cara bañada por una luz grisácea, rodeada de papeles que representaban 40 millones de euros, y una sola e inquebrantable resolución. La guerra había comenzado, y yo iba a ser el único bando vencedor. A las 9 de la mañana, antes de salir hacia el despacho de Menéndez, hice la llamada más difícil. Marqué el número de Javier. Mi voz, al otro lado de la línea, era la personificación de la dulzura maternal. Javier, hijo, ¿cómo estás? Quería disculparme por mi comportamiento de anoche. No me encontraba nada bien. Le oí suspirar de alivio. No te preocupes, mamá. Lo importante es que descanses. Y entonces, lancé el cebo. He estado pensando en lo que me pediste, en esa inversión. 500.000 euros es mucho dinero, pero si es tan importante para tu futuro, quizás podamos hablarlo. Dame unos días para mover algunas cosas en el banco. El silencio al otro lado fue elocuente. Podía casi oír los imbranajes de su mente codiciosa girando. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Eres la mejor. Colgué el teléfono y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. La confianza es el arma más poderosa, y ellos, en su arrogancia, acababan de entregarme todo su arsenal. Creían que la oveja volvía al redil, sin sospechar que se había convertido en una loba. El despacho de Menéndez olía a cuero viejo, a libros y a una lealtad casi extinta. Don Anselmo, con su pelo blanco y sus ojos agudos tras unas gafas de montura de caray, me escuchó en silencio, sin interrumpirme una sola vez. Le conté todo, desde el máster fraudulento hasta el polvo blanco en el vaso de agua.
Cuando terminó, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró con una tristeza infinita que pronto se transformó en una furia helada. Carmen, Ricardo me mataría si supiera que he permitido que esto llegue tan lejos. Se levantó y caminó por el despacho. La ley está de tu parte. El Código Civil es muy claro en su artículo 756. Es causa de indignidad para suceder el haber atentado contra la vida del testador. Podemos desheredarlo, podemos anularlo, podemos convertirlo en un paria legal y financiero. Solo necesito tu autorización para empezar a mover los hilos. Asentí sin dudar. Tienes mi autorización, Anselmo. Quiero que prepares los documentos. Quiero que lo destruyas, pero legalmente. Con la frialdad de un cirujano. Lo primero es protegerte, sentenció Menéndez, volviendo a su imponente mesa de caoba. Mañana a primera hora firmarás una revocación de todos los poderes que Javier pueda tener sobre tus cuentas. Después, iremos a tu banco de confianza y cambiaremos las autorizaciones. Pero eso no es suficiente. Necesitamos pruebas, Carmen. Pruebas irrefutables de su tren de vida, de sus deudas, de la presión a la que te has sometido. Abrí un cajón y sacó una tarjeta. Este hombre es el mejor detective privado de Madrid. Se llama Israel Galván. Discreto, eficiente y caro. Le he pagado de mi propio bolsillo la provisión de fondos, exactamente 8.000 euros, para que empiece a trabajar hoy mismo. Quiero un informe completo de cada movimiento de Javier y Patricia, tus deudas con Hacienda, tus acreedores, tus conversaciones. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que compran con tu dinero. Cogí la tarjeta. El nombre me sonaba a cero y a sombras. Era perfecto. Estaba construyendo mi ejército silencioso. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad clandestina. Mientras Javier y Patricia seguían enviándome mensajes salameros preguntando por mi inversión, yo me movía por las arterias financieras de Madrid como un fantasma con un propósito. En la sede central de mi banco, en una sala privada con cristales tintados, firmé documentos durante 3 horas seguidas. Con cada rúbrica sentía que recuperaba un trozo de mi vida. Transferí la totalidad de mis acciones, valoradas en unos 15 millones de euros, a un fondo de inversión de gestión pasiva bajo una nueva titularidad única. Bloqueé la cuenta de la que se pagaba el alquiler de la calle Serrano. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que ellos usaban como si no hubiera un mañana. La directora del banco, una mujer que me conocía desde hacía 20 años, me miraba con una mezcla de pena y admiración. «Está haciendo lo correcto, doña Carmen», me susurró mientras guardaba la última copia. Y yo sabía que sí. Estaba podando el árbol familiar para salvar las raíces. El paso más doloroso y a la vez más liberador fue la redacción del Nuevo Testamento. De nuevo en el despacho de Menéndez, con el zumbido del aire acondicionado como única banda sonora, dicté mis últimas voluntades. La pluma del notario se deslizaba sobre el papel timbrado, dando forma a mi venganza. Yo, Carmen Gascón, en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó a leer en voz alta. Cada palabra era un martillazo. Desheredé a Javier Montes Gascón por causa de indignidad, citando explícitamente el intento de asesinato. Luego llegó la parte que me hizo sonreír por primera vez en días. Lego el 50% de todo mi patrimonio, presente y futuro, al joven Lucas. Le di a Menéndez los datos que había conseguido a través del restaurante, en agradecimiento por haber salvado mi vida. El 50% restante será destinado a la creación de la Fundación Ricardo Montes, para la ayuda a personas de la tercera edad en situación de abandono y desamparo. Ricardo habría estado orgulloso. Su legado ya no financiaría lujos, sino que repararía la soledad. Esa noche, en la quietud de mi piso, abrí un viejo álbum de fotos. Allí estaba él, Javier, con 5 años, subido a mis rodillas, sonriendo con una boca desdentada. El corazón me dio un vuelco doloroso, un eco del amor que una vez sentí. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué encrucijada del camino se había perdido aquel niño inocente para dar paso al monstruo que me sirvió veneno con una sonrisa? Pasé la página y vi una foto de Ricardo y mía en la bodega, jóvenes, llenos de sueños. Y lo entendí. El amor ciego había sido mi pecado. Mi incapacidad para decir no, para poner límites, había alimentado a la bestia. Cerré el álbum con una suavidad definitiva. No sentía pena, solo una resolución fría. La mujer que había criado a ese niño había muerto en aquel restaurante. La mujer que quedaba era la viuda de Ricardo Montes, la guardiana de su legado.
y esa mujer no perdonaba la traición. A la mañana siguiente llegó el primer sobre del detective Galván, un sobre manila sin remitente. Dentro, un informe preliminar y varias fotografías. Las deudas de Javier no eran solo con Hacienda. Había prestamistas de dudosa reputación, hombres de traje barato y mirada peligrosa. Las deudas de juego ascendían a más de 200.000 euros. Patricia, por su parte, tenía un amante, un entrenador personal al que le había regalado un Rolex, probablemente pagado con la última ayuda que yo le di a mi hijo. La petición de los 500.000 euros no era para una inversión, era para tapar un agujero negro de vicio y mentiras que estaba a punto de tragárselos, y mi vida era el precio que estaban dispuestos a pagar para seguir a flote. Sostuve las fotos en mi mano, era todo lo que necesitaba. La justificación final. Cogí el teléfono, respiré hondo y marqué el número de Javier. Hijo, buenas noticias. He conseguido el dinero. ¿Por qué no venís tú y Patricia mañana a la notaría de don Anselmo Menéndez a las 12 y firmamos todo? El anzuelo estaba en el agua y yo sabía, con una certeza absoluta, que iban a morderlo con desesperación. La mañana de la ejecución olía a café recién hecho y a cera para muebles. No sentí nervios, ni siquiera el eco de la tristeza. En su lugar había una calma gélida, una quietud de predador que espera en la maleza. Me vestí con una meticulosidad casi ceremonial. Escogí el vestido del corte inglés más anodino que tenía, el que Patricia siempre miraba con una mueca de desdén. Me recogí el pelo en mi moño de siempre y me prendí en la solapa el broche de filigrana de mi madre. Era mi armadura, mi uniforme de abuela inofensiva. Cada gesto era deliberado, una pieza más en el tablero de ajedrez que había dispuesto en mi mente. No iba a una firma, iba a la guerra, y a diferencia de mi hijo, yo no pensaba tomar prisioneros. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una viuda cualquiera del barrio de Chamberí, pero mis ojos, esos no mentían. Tenían el brillo del acero toledano, afilado y listo para asestar el golpe de gracia definitivo. Antes de salir, hice una última llamada estratégica. Marqué el número de Patricia. Su voz, al responderme, era un almíbar de falsa preocupación. «Carmen, ¿estás mejor? Javier y yo estábamos tan preocupados por ti». Ignoré la mentira y fui directa al grano, adoptando un tono de anciana ligeramente confundida. «Sí, hija, mucho mejor. Te llamaba por lo de la notaría. Ya sabes que yo de estos papeleos no entiendo nada». Con tantos números y cláusulas me hago un lío. Me sentiría mucho más tranquila si tú, que eres tan lista y estás tan puesta en todo, le echas un vistazo a los documentos antes de que firme nada. No quisiera meter la pata. Pude oír su sonrisa de triunfo a través del teléfono. ¿Le estaba entregando el control? ¿O eso creía ella? Le estaba inflando el ego hasta el punto de la ceguera, asegurándome de que su arrogancia fuera su única brújula en las horas venideras. Pude imaginarla perfectamente al colgar el teléfono. Se giraría hacia Javier, con los ojos brillantes de codicia, y le diría con esa voz de arpía que yo conocía tan bien: «La vieja ha picado con todo, Javi. Está acojonada. Me ha pedido que revise yo los papeles porque no se fía ni de su sombra. Cree que la voy a ayudar. Es tan patética». Y se reirían a carcajadas de pobre viuda senil que iba a entregarles su futuro en bandeja de plata. Dejarían a los niños con la asistenta, se vestirían con sus mejores galas, como si fueran a la ópera, y saldrían de su piso de la calle Serrano sintiéndose los reyes de Madrid. Yo misma les había construido ese pedestal de soberbia, ladrillo a ladrillo, con cada mentira y cada gesto de sumisión calculado. Cuanto más alto subieran, más dura, más satisfactoria, más definitiva sería la caída que les esperaba. El taxi avanzaba por el paseo de la Castellana. Esta vez no había lágrimas empañando los cristales. Veía la ciudad con una claridad sobrecogedora, los edificios imponentes, el bullicio de la gente. Todo me parecía parte de un reino que estaba a punto de reconquistar. Este era el mundo que Ricardo había ayudado a construir, el fruto de su esfuerzo. Cada local alquilado, cada acción del IBEX 35 era un testamento de su visión, y yo lo había dejado en manos de hienas. Sentí el cuero frío del asiento del taxi bajo mis manos y una oleada de poder me recorrió por dentro. No era el poder del dinero, sino el de la justicia de una leona que defiende el legado de su manada. El taxista me miró por el retrovisor. «Llegamos a la calle Velázquez, señora». Asentí. El telón estaba a punto de alzarse para el último acto de su farsa. Llegué con 20 minutos de antelación. El despacho de Menéndez era un santuario de orden y ley. El aire olía a papel antiguo y a la confianza que solo dan las décadas de lealtad. Don Anselmo me recibió con un apretón de manos firme. «Todo está listo, Carmen, como ordenaste». Repasamos el plan por última vez. Los documentos estaban en una carpeta específica. La revocación de poderes,
el informe del detective Galván con las pruebas de las deudas y la infidelidad y el Nuevo Testamento. En otra carpeta, una completamente vacía salvo por una primera hoja que ponía «Contrato de donación intervivos», estaba el cebo. El inspector de policía que lleva tu caso y un agente de paisano estarán en la sala de al lado. Solo tienes que dar la señal convenida, me recordó. La señal. Una simple frase. Ricardo siempre decía que las cuentas, claras. Su llegada fue un espectáculo en sí misma. Entraron en la sala de espera como si fueran los dueños, no del despacho, sino del mundo entero. Patricia lucía un vestido carísimo que yo sabía que no podía permitirse y un bolso de Loewe que sin duda había sido pagado con mi última ayuda. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolorosa. Javier a su lado intentaba proyectar una imagen de joven empresario de éxito, con un traje a medida y un reloj que brillaba con ostentación. Su mirada barrió la sala, llena de muebles de caoba y retratos antiguos, con un aire de suficiencia, como si todo aquello fuera una reliquia del pasado y ellos fueran el futuro brillante. Saludaron a don Anselmo con una condescendencia apenas disimulada, y a mí, con 2 besos sonoros y fríos que me dejaron un rastro de perfume caro y traición en las mejillas. Les hice representar su papel hasta el final. Les ofrecí agua, les pregunté por los niños, me maravillé del buen gusto de Patricia para vestir. «Ay, hija, qué elegante viene siempre. Tienes un ojo para la moda que ya quisiera yo», le dije, y ella se infló como un pavo real. «Gracias, suegra. Es que la imagen es muy importante, ya sabes». Javier no paraba de mirar su reloj, impaciente por empezar. «Bueno, mamá, si no te importa, vamos al grano, que tengo una reunión importante después». La reunión, por supuesto, sería con sus acreedores, para anunciarles que la vieja gallina de los huevos de oro por fin había soltado su última fortuna. Le sonreí con toda la dulzura que fui capaz de fingir. «Claro que sí, hijo, no os hago esperar más». La trampa estaba perfectamente cebada. Eran tan predecibles en su codicia que casi me daban lástima, casi. Don Anselmo nos hizo pasar a la sala de juntas principal, una estancia imponente, con una mesa de caoba maciza tan larga como mis años de matrimonio. Nos sentamos, yo en la cabecera, ellos a mis flancos, como 2 buitres esperando el último aliento de su presa. El notario, con una seriedad impecable, colocó 2 carpetas sobre la mesa pulida. Una, más gruesa, la dejó a su lado. La otra, la delgada que contenía el cebo, la deslizó frente a Javier. «Aquí tienen el borrador del documento de donación para su revisión», dijo con voz neutra. Vi cómo los ojos de mi hijo se clavaban en la primera página, cómo su mandíbula se relajaba y una pequeña sonrisa de triunfo asomaba en la comisura de sus labios. Patricia le dio un discreto codazo bajo la mesa, un gesto de júbilo compartido. Estaban paladeando la victoria, sin saber que lo que estaban a punto de beber era el veneno de su propia avaricia. Por un instante, único y fugaz instante, miré a Javier a los ojos. Busqué en ellos un rastro del niño que había criado, del muchacho al que le leía cuentos por la noche, del joven al que había consolado tras su primer desengaño amoroso. Pero no encontré nada, absolutamente nada. Solo había un vacío helado, el reflejo de una codicia que lo había consumido todo por dentro, dejando únicamente un cascarón con mi apellido. El amor de madre, que yo creía muerto, soltó su último y agónico suspiro en ese preciso momento, y con él se fue la última sombra de duda, el último rescoldo de piedad. El hombre que tenía delante no era mi hijo, era un extraño, un enemigo que había intentado matarme por 500.000 euros, y yo iba a tratarlo como tal, con la frialdad implacable de un juez que dicta una sentencia irrevocable. Respiré hondo, reuniendo el aire de 72 años de vida en mis pulmones. Mi voz, cuando hablé, sonó firme, clara, sin un ápice de temblor. Era la voz de la viuda de Ricardo Montes, la matriarca del imperio que ellos habían intentado destruir. «Bueno, pues vamos a terminar con esto, que se me está haciendo largo. Anselmo, por favor, proceda. Mis hijos tienen prisa por empezar su nueva vida». Javier y Patricia intercambiaron una última mirada de complicidad, de victoria absoluta. Mi hijo cogió la pluma que don Anselmo le ofrecía, listo para firmar. Y entonces, mientras la punta de la pluma se acercaba al papel, me incliné ligeramente hacia adelante, posé mis manos sobre la mesa y pronuncié la frase convenida, la llave que abriría las puertas del infierno para ellos. Pero antes de nada, una cosa. Ricardo siempre decía que las cuentas, claras. La frase quedó suspendida en el aire viciado de la sala de juntas, pesada y afilada como la hoja de una guillotina.
Ricardo siempre decía que las cuentas, claras. El efecto fue instantáneo, más potente que cualquier veneno. La pluma de oro cayó de los dedos de Javier, produciendo un tintineo casi cómico al chocar contra la caoba pulida. Su rostro, hasta ese momento arrebolado por el triunfo, se transformó en una máscara de cera, un lienzo lívido donde el pánico comenzaba a pintar sus primeros trazos. Patricia, a su lado, congeló su sonrisa. Sus ojos, dos pozos de avaricia, se movieron frenéticamente de mi rostro impasible al de don Anselmo, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera la terrible premonición que acababa de apoderarse de la atmósfera. El silencio que siguió no fue un vacío, sino una presencia sólida, un muro de hielo que se levantaba entre nosotros, separando para siempre el pasado del futuro, que yo, y solo yo, iba a dictar de ese momento, como si mis palabras hubieran sido una señal convenida. Las puertas dobles de la sala contigua se abrieron con un sigilo profesional. 2 hombres entraron. Uno, de unos 50 años, con un traje gris y una mirada que había visto demasiado. Era el inspector al que Menéndez había alertado. El otro, más joven y vestido de paisano, se quedó junto a la puerta, una presencia silenciosa pero imponente. No hubo gritos ni aspavientos. Su entrada fue una declaración de intenciones, una demostración de poder tranquila que resultó infinitamente más aterradora que cualquier acto de violencia. Sus miradas no se posaron en mí ni en el notario, se clavaron directamente en Javier, con una fijeza profesional que lo desnudó de toda su arrogancia, dejándolo expuesto como lo que era, un delincuente de poca monta, atrapado en una red mucho más sofisticada de lo que su torpe mente había podido concebir. La partida de ajedrez había terminado, y era un jaque mate inapelable. Javier comenzó a temblar. No era un temblor sutil, sino una convulsión que sacudía todo su cuerpo, desde las manos hasta la mandíbula. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un balbuceo incoherente, un sonido gutural, el estertor de un animal atrapado en un cepo. Sus ojos, desorbitados, suplicaban una respuesta que nadie iba a darle. La fachada del empresario de éxito, del pijo de la calle Serrano, se desmoronó en un instante, revelando al niño asustado y culpable que siempre había sido. Se encogió en su silla, disminuido, intentando hacerse pequeño, invisible, como si pudiera desaparecer de la realidad que él mismo había creado. El sudor perlaba su frente, no el sudor frío de la tensión de pedir dinero, sino el sudor helado del terror puro, el terror de quien sabe que ha perdido absolutamente todo y que el abismo, por fin, le devuelve la mirada. Patricia, en cambio, reaccionó con la teatralidad de una mala actriz. Se puso en pie de un salto, derribando casi su silla, cuyo ruido al raspar la madera del suelo fue un grito en el silencio sepulcral. Pero bueno, ¿qué significa esta farsa? Anselmo, exijo una explicación. Mamá, se te ha ido la cabeza por completo. Estás senil, gritó, su voz subiendo varias octavas hasta convertirse en un chillido desagradable. Apuntó con un dedo acusador, adornado con el anillo de diamantes que yo le había pagado, hacia los policías. Llamen a los 2 abogados. Esto es un secuestro, una coacción. Esta mujer no está en sus cabales. Está intentando desheredar a su único hijo. Era un torrente de histeria calculada. Un último y patético intento de pintar la realidad con los colores que a ella le convenían, creyendo que el volumen de su voz podría ahogar el sonido de la verdad. La observé con una calma que debió de parecerle inhumana. Cada uno de sus gestos, cada inflexión en su voz, era un espectáculo que ya había presenciado demasiadas veces en privado. La víctima ofendida, la esposa leal, la nuera preocupada. Pero bajo la luz implacable de aquella sala, su actuación resultaba grotesca, transparente. Vi la desesperación real bajo la indignación fingida. Vi el pánico de la parásita al darse cuenta de que el anfitrión del que se alimentaba no solo no había muerto, sino que estaba a punto de arrancársela de la piel con unas pinzas de hierro. Dejé que se desgañitara durante unos segundos, que su propia histeria la dejara sin aire. Disfrutando del espectáculo de su autodestrucción, yo permanecía sentada en la cabecera de la mesa, inmóvil, como una emperatriz de hielo presidiendo la caída de su propio y corrupto imperio. Cuando por fin hizo una pausa para tomar aliento, mi voz cortó el aire, baja pero afilada como un bisturí. Siéntate, Patricia, y cierra la boca. Tu función ha terminado, y no habrá aplausos. El cambio en mi tono, la autoridad que emanaba de cada sílaba, la dejó petrificada, con la boca entreabierta.
Luego giré lentamente mi cabeza hacia el inspector, ignorándola por completo, como si ya no existiera. Inspector, mi nombre es Carmen Gascón, y ese hombre que está ahí sentado, temblando como una hoja, es mi hijo, Javier Montes Gascón, la persona que hace 3 días intentó asesinarme en un restaurante para cobrar una herencia que creía merecer. Mi declaración fue clara, concisa y brutal. No había emoción en mi voz, solo la fría enunciación de un hecho irrefutable. La palabra asesinarme resonó en la sala, y vi cómo Javier se encogía aún más, como si el propio sonido de la palabra le hubiera golpeado físicamente. Don Anselmo, con la precisión de un director de orquesta, tomó el relevo. Abrió la carpeta más gruesa, la que contenía las pruebas, y la deslizó sobre la mesa hacia el inspector Garrido. Como le adelanté en nuestra conversación, mi clienta debe formalizar en este mismo acto la denuncia. Aquí tiene el informe preliminar del detective privado Israel Galván. Detalla las deudas de juego del señor Montes, que ascienden a más de 200.000 euros, y sus tratos con prestamistas de reputación, digamos, cuestionable. Hizo una pausa dramática, cogió una serie de fotografías y las esparció sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja marcada. Y aquí, una pequeña muestra del tren de vida de su esposa, la señora Patricia, que incluye una relación extramatrimonial con su entrenador personal, a quien, por cierto, regaló un Rolex valorado en 12.000 euros hace apenas un mes. Un dinero que, por supuesto, procedía de mi clienta. Entre mis 2 verdugos se hizo añicos en ese instante. Patricia miró las fotos, su rostro pasando del pánico a una furia blanca y pura, pero su ira ya no se dirigía hacia mí, sino hacia Javier. Sus ojos llamearon con la traición de una cómplice que descubre que su socio le ha estado ocultando la verdadera magnitud del desastre. Pude leer en su mirada el cálculo rápido y egoísta. Él la había arrastrado a un pozo de deudas y mentiras mucho más profundo de lo que ella imaginaba. Él era el eslabón débil, el idiota que se había dejado pillar. Su lealtad, construida sobre cimientos de codicia, se derrumbó con el estrépito de un edificio en demolición. Vi en sus ojos el preciso instante en que decidió cortar amarras y abandonarlo a su suerte, pensando únicamente en salvar su propio pellejo. La solidaridad de las hienas dura solo hasta que se acaba la carroña. Javier, al ver la mirada asesina de su mujer y las pruebas irrefutables sobre la mesa, encontró por fin una voz, aunque era el quejido lastimero de un niño a punto de ser castigado. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de unas lágrimas que no engañaban a nadie. «Mamá, por favor, no hagas esto. Es un terrible malentendido. Yo te quiero más que a nada en el mundo. Esto es una locura, una trampa de este viejo», dijo, señalando a Menéndez con una mano temblorosa. «Quiere declararte incapacitada para quedarse con todo. No le creas, mamá. Por favor, escúchame a mí, a tu hijo». Era su último cartucho. Apelar a un amor maternal que él mismo había intentado extinguir con un somnífero en un vaso de agua. Su cinismo era tan profundo, tan insultante, que en lugar de pena, sentí una oleada de un asco gélido y purificador. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y lo miré fijamente, obligándole a sostener mi mirada. Mi voz fue un susurro que, sin embargo, llenó cada rincón de la sala. El amor, Javier, no se mendiga en una notaría delante de la policía. El amor se demuestra cada día, con respeto, con gratitud, con lealtad. El amor no pide 600.000 euros para tapar deudas de juego. Y desde luego, el amor no intenta asesinar a su propia madre para acelerar una herencia. Hice una pausa, dejando que cada palabra se clavara en su conciencia como un dardo envenenado. Tú no sabes lo que es el amor, solo conoces la codicia, y ahora vas a conocer sus consecuencias. Me recosté de nuevo en mi silla, un gesto de finalidad, de punto y final a nuestra historia. Anselmo, cuando esta basura haya sido retirada, procederemos con el Nuevo Testamento. El agente de Paisano, que hasta entonces había sido una sombra en la pared, se movió con una eficiencia silenciosa. Se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro. «Javier Montes Gascón, queda usted detenido por presunto intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Le pido que nos acompañe sin oponer resistencia». La realidad de esas palabras pareció golpear a Javier con la fuerza de un mazo. Intentó levantarse, zafarse, en un último y patético acto de rebeldía. «No podéis hacerme esto. Soy Javier Montes. Mi padre era Ricardo Montes», gritaba, como si un apellido pudiera borrar el veneno del vaso. El inspector Garrido ni se inmutó. «Su padre, señor Montes, era un hombre de honor. Usted es solo su vergüenza». Y esa frase, más que las esposas, fue lo que finalmente lo quebró.
Patricia, al ver que el barco se hundía sin remedio, ejecutó su último acto de traición. Se arrojó al suelo junto a mi silla, una Ofelia de barrio rico, y se aferró a la tela de mi vestido con una fuerza desesperada. Sus lágrimas ahora eran reales, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de puro terror ante la perspectiva de un futuro sin el Range Rover, sin los bolsos de Loewe, sin el piso de la calle Serrano. «Carmen, por favor, perdónale. No sabía lo que hacía. Estaba desesperado por las deudas. Yo no sabía nada de esto, te lo juro por mis hijos», sollozaba, la frase más cobarde y predecible. «Fue todo idea suya, él me obligó. No me dejes en la calle, Carmen, por favor, piensa en tus nietos». Estaba dispuesta a sacrificarlo sin dudarlo, a arrojarlo a los lobos para salvar su propio estatus. La miré desde mi altura, observando sus manos enjolladas arrugando la tela barata de mi vestido de El Corte Inglés. La ironía era casi poética. Durante años ella me había despreciado por mi sencillez y ahora se aferraba a ella como a un salvavidas. No sentí nada, ni rabia ni compasión, solo un vacío inmenso, el cráter que deja un amor aniquilado. Con un gesto lento y deliberado, me agaché y despegué sus dedos de mi falda, uno por uno. «Levántate, Patricia. Tu teatro ya no conmueve a nadie. Eres tan culpable como él, porque disfrutaste de cada céntimo robado. Pero no te preocupes, no irás a la cárcel». Vi un destello de esperanza en sus ojos. «Tu castigo será peor. Será la vida que tanto desprecias. La vida normal. La del autobús por la mañana, las ofertas del supermercado y la cuenta bancaria a cero. Tu castigo será la absoluta y completa irrelevancia». Me puse en pie, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en 30 años. Alicié mi vestido con una calma regia. La mujer frágil y manipulable había desaparecido para siempre. En su lugar estaba la viuda de Ricardo Montes, la guardiana de un legado, la ejecutora de una justicia largamente postergada. Miré a don Anselmo, que me observaba con una aprobación casi paternal en sus ojos. «Anselmo, cuando la policía termine su trabajo, por favor localiza al joven del restaurante. Se llama Lucas. Tráelo aquí. Tenemos que empezar a redactar los documentos para la nueva fundación y, por supuesto, su parte del testamento. Hay mucho trabajo por hacer». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de mi vida anterior y el primer ladrillo de la nueva. Los agentes esposaron a Javier. El chasquido metálico de las esposas al cerrarse fue el sonido más dulce y liberador que había escuchado en mi vida. Fue el punto final, la música que acompañaba a los créditos de su tragedia personal. Se lo llevaron, con la cabeza gacha, evitando mi mirada, evitando la de su esposa que seguía arrodillada en el suelo, sollozando ahora en silencio. Ya no parecía un pijo de la moraleja, parecía lo que era, un hombre débil, un fracasado, un delincuente común, cuyo único talento había sido tener la madre equivocada. La puerta se cerró tras él, y con ella se cerró el capítulo más doloroso y humillante de mi existencia. Me acerqué al gran ventanal que dominaba el paseo de la Castellana. El sol de mediodía se reflejaba en los coches y en los rostros anónimos de la gente que caminaba por la acera, cada uno inmerso en su propia vida, ajenos al drama que acababa de concluir en aquella sala. El pulso de Madrid seguía latiendo, indiferente, y por primera vez en muchos años yo sentía que volvía a formar parte de él. Un peso inmenso, el peso de décadas de sacrificios inútiles, de humillaciones silenciosas y de un amor ciego y tóxico, se desprendió de mis hombros. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi nueva libertad. No sentía alegría, sino una paz profunda y serena, la paz de la justicia cumplida. La guerra había terminado. Y yo, Carmen Gascón, la viuda, la madre, la vieja de pueblo, había ganado. El eco metálico de las esposas al cerrarse fue el último sonido de mi vida anterior. Cuando la puerta de la sala de junta se cerró, llevándose consigo a mi hijo, el silencio que quedó no fue de paz, sino de vacío. Un vacío inmenso, como el que deja una amputación. Patricia seguía en el suelo, de seda cara y rímel corrido, sus sollozos convertidos en hipidos secos y lastimeros. No me acerqué. No sentí ni una pizca de compasión, solo el frío desdén que se siente por un insecto aplastado. Don Anselmo, con una discreción exquisita, hizo una seña a la gente que quedaba, y éste la ayudó a levantarse,
tratándola con una profesionalidad que ella no merecía. «Señora, creo que es hora de que se marche», dijo él. Ella me lanzó una última mirada, una mezcla de odio puro y súplica desesperada. Yo le devolví la mirada, impasible, y en mis ojos no encontró el reflejo de una madre, sino el de una extraña que acababa de firmar el acta de defunción de su mundo de lujo y mentiras. Se marchó sin decir nada más, arrastrando su bolso Loewe como si fuera una bola de presidiario. Los meses que siguieron fueron una purga, una limpieza a fondo de las toxinas que habían infectado mi vida durante décadas. Con la ayuda de Menéndez y su equipo, desmantelamos el imperio de apariencias de Javier y Patricia con la precisión de un equipo de demolición. Se ejecutó la orden de desahucio del piso de la calle Serrano. Los muebles de diseño comprados a crédito fueron embargados por sus legítimos dueños. El Range Rover Evoque blanco, símbolo de su estatus, fue subastado para pagar una mínima parte de la deuda de 280.000 euros que habían acumulado con Hacienda. Cada documento que firmaba, cada llamada que hacía, era un acto de liberación. Descubrimos un entramado de microcréditos, deudas con prestamistas de aspecto siniestro y facturas impagadas que ascendían a casi 1,5 millones de euros. Estaban financieramente muertos mucho antes de que yo les diera el golpe de gracia. Yo no los destruí, simplemente encendí la luz para que todo el mundo viera las cucarachas que se escondían en su cocina de lujo. El juicio fue breve y mediático. La prensa lo bautizó como el crimen del barrio de Salamanca. Javier, hundido y mal aconsejado por un abogado de oficio, intentó alegar enajenación mental transitoria, una defensa tan patética como él. Las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de Lucas, el sobre del antiarrítmico encontrado en la papelera, el análisis del agua del vaso que confirmaba la presencia del fármaco en dosis letales y el informe del detective Galván que establecía el móvil económico sin ninguna duda. Fue condenado a 12 años de prisión por intento de asesinato con los agravantes de parentesco y alevosía. Leí la noticia en el periódico, sentada en mi balcón de Chamberí con una taza de café caliente entre las manos. No sentí ni alegría ni tristeza. Sentí el alivio de un cirujano que ha extirpado un tumor maligno. El nombre de Ricardo Montes, mi marido, volvía a ser sinónimo de trabajo y honor, no de la vergüenza que su hijo le había infligido. El destino de Patricia fue, en cierto modo, mucho más cruel que la cárcel. Se convirtió en una paria social, una apestada en el círculo que tanto se había esforzado por conquistar. Sus amigas de La Moraleja dejaron de cogerle el teléfono. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate de lujo y viajes, se llenó de comentarios insultantes hasta que tuvo que cerrarla. Sin mi dinero, sin el apellido de su marido, no era nadie. La vi una tarde, por casualidad, en un taxi, volviendo de una reunión de la fundación, y ella estaba de pie en una parada de la MT en la calle Alcalá. Llevaba un anorak de Primark, y su pelo, antes siempre perfecto, parecía apagado y descuidado. Miraba el suelo con una expresión de derrota absoluta. Nuestros ojos no se cruzaron. Para ella, yo era un fantasma en un coche con chofer. Para mí, ella era la imagen perfecta de la miseria que tanto había temido. Una miseria no de dinero, sino de espíritu. Su condena era vivir la vida que siempre había despreciado, una condena mucho más larga que 12 años. Lucas se convirtió en la luz que surgió de toda aquella oscuridad. El 50% de mi fortuna, unos 20 millones de euros, le pareció una broma de mal gusto al principio. «Señora, no puedo aceptar esto, es una locura», me dijo, con la misma decencia que había mostrado en el restaurante. Le expliqué que no era un regalo, sino una inversión en la justicia y en el futuro. Con su ayuda y la supervisión de Menéndez, Fundación Ricardo Montes, Lucas, mientras terminaba su carrera de Derecho con matrícula de honor, se convirtió en el director ejecutivo. Su primera iniciativa fue crear una red de asistencia legal y psicológica gratuita para ancianos víctimas de abuso económico por parte de sus familiares. Su juventud, su energía y su inquebrantable sentido del bien convirtieron el legado manchado de mi marido en una fuerza para el bien. A veces en las reuniones veo en él al hombre que me habría gustado que fuera mi hijo, y yo, por primera vez en 30 años, empecé a vivir. Vendí el piso de Chamberí, con sus fantasmas y sus recuerdos agridulces, y me compré un ático espectacular con vistas al retiro. Viajé, volví a Javia, no al apartamento vendido, sino a una suite en el Parador Nacional, y me senté en la terraza a ver el mismo mar, pero con otros ojos. Visité las bodegas de La Rioja, el origen de todo,
y los viejos empleados de Ricardo me recibieron con un cariño que me llenó el alma. Redescubrí el placer de comprar un vestido que me gustaba sin mirar el precio, no por ostentación, sino por libertad. Me apunté a clases de historia del arte, retomé el contacto con mis viejas amigas y organicé cenas en mi nueva casa, donde la única condición era reír a carcajadas. Dejé de ser la viuda austera, la madre sacrificada, la víctima silenciosa. Volví a ser, simplemente, Carmen. La soledad, esa compañera fiel durante tantos años, fue reemplazada por una red de afectos genuinos. Lucas se convirtió en el nieto que la vida me había negado, y su abuela de Zamora, una mujer sabia y fuerte como una encina, en mi mejor amiga y confidente. Mis antiguas amigas, a las que por fin les conté toda la verdad, me rodearon de un cariño protector que me conmovió hasta las lágrimas. Juntas formamos un pequeño batallón de viudas de armas tomar, viajando por Europa en cruceros de lujo, yendo a la ópera y riéndonos de los achaques de la edad con una copa del mejor vino de Rioja en la mano. Descubrí que la verdadera familia no siempre es la que te toca en suerte, sino la que eliges, la que te cuida, la que te respeta y la que en los momentos más oscuros te cambia el vaso de agua sin pedir nada a cambio. Miro atrás, no con ira, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido a una larga y cruenta guerra. Aprendí de la forma más brutal que el amor sin límites no es amor, es una forma de suicidio lento, que darlo todo sin esperar nada a cambio no te convierte en una santa, sino en un blanco fácil. Mi mayor error no fue mi generosidad, sino mi ceguera, mi negativa a ver al monstruo que yo misma había alimentado con mi chequera y mis silencios. Ahora sé que la verdadera riqueza no está en las acciones del IBEX 35 ni en los locales de la Gran Vía. Está en la paz de espíritu, en el respeto por una misma y en la libertad de poder decir no. Mi venganza no fue desheredarlos. Mi venganza es esta: estar aquí, viva, libre y en paz, mientras ellos se consumen en la cárcel de su propia codicia. Y esa, sin duda, es la mejor herencia que podría dejar.